Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Hemos de ser una misma cosa con Él. Hemos de ser una misma cosa con Él. Hemos de ser una misma cosa con Él. San Gregorio, elevado a la cátedra de Pedro, siempre buscaba el rostro del Señor y permanecía en la contemplación de su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ponte aquí más cerquita para que te oigan los de en su casa. Muy bien, respondan con fuerza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hoy la Iglesia recuerda y celebra a un gran pastor, San Gregorio, que lleva el título de Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Gobernó la Iglesia durante 14 años entre el año 590 al 604. No obstante su deteriorada salud, realizó una obra considerable. Como siervo de los siervos de Dios, proveyó de víveres la ciudad de Roma, mientras enseñaba al pueblo y preparaba la evangelización de Inglaterra. En la contemplación encontraba la fuente de su acción. Damos gracias a Dios entonces por el testimonio y la intercesión de este santo, y animados por él y pidiendo su oración, que alcancemos de Dios la gracia de tener abundantes vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, misionera. Muchos obreros para la mies abundante de este campo del Señor, que es la Iglesia y que es el mundo. Así que vamos a tener como intención principal ello, y por supuesto ofrecemos esta Eucaristía por las intenciones que ustedes van a poder ver en la descripción de la edición editada de este video en nuestro canal YouTube, tanto en la homilía como en la descripción del video. Abramos el corazón a Dios y con humildad pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que cuidas de tu pueblo con bondad y lo gobiernas con amor,
intercesión del Papa San Gregorio Magno, concede tu espíritu de sabiduría a quienes has encomendado el gobierno de la Iglesia, a fin de que el progreso de las ovejas en la santidad sea el gozo eterno de sus pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la Escritura. Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor bendice al hombre justo. El Señor bendice al hombre justo. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. El Señor bendice al hombre justo. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. El Señor bendice al hombre justo. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombre que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. El Señor bendice al hombre justo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar dijo a Simón, «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó, «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confiando en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y les dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros
estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es una de las tantas ocasiones felices en las que vemos cómo las lecturas que la Iglesia dispone para un día como hoy, a nivel de la liturgia de la palabra, estamos con la que corresponde al jueves de la semana 22 del tiempo ordinario. No son las lecturas de la fiesta o de la memoria del Papa Gregorio Magno. Sin embargo, pareciera que hubiesen sido escogidas específicamente para celebrar a este santo, por el tono vocacional que tiene, etcétera, ¿no? Y sobre todo porque encontramos en el Evangelio de hoy cierta predilección de Jesús por Simón, Pedro. Elige su barca, ¿verdad? Y es a él al que le dice: yo te haré pescador de hombres, no tengas miedo. ¿Bien? O sea, esta predilección de Jesús por Simón, a quien luego él llamará Pedro y dirá: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, nos habla de cómo desde este momento ya el Señor lo está preparando para ser su vicario, el primer papa. ¿Bien? Hoy celebramos la memoria de uno de los sucesores de aquel que fue llamado Pedro. ¿Bien? El Papa Gregorio, que se ganó el cariño de sus fieles porque realmente demostró en ese tiempo de su pontificado su cariño por los fieles de Cristo, para quien se convirtió en un servidor de todos ellos. Por eso también nosotros vivimos agradecidos por el testimonio de los papas, de todos los papas, porque ellos han hecho su renuncia, y sus renuncias la han hecho no solamente por amor a Dios, sino también por nosotros, la iglesia a la que ellos sirven. Uno ve, por ejemplo, al Papa Francisco con sus 80 y tantos años y cómo se mantiene activo, y lo que le da fuerza a él, por un lado, por supuesto, siempre lo primero es Dios, pero también el amor que tiene por nosotros, por la iglesia. Él, muy consciente de sus fragilidades, constantemente nos pide: oren por mí, recen por mí, porque él conoce su fragilidad tanto como conoce que todos nosotros somos frágiles, necesitamos unos de otros de nuestra oración. Por eso estamos aquí en esta misa también, no solamente para pedir una bendición para mí, sino para pedirla también para los que amamos. Pues, queridos hermanos, es interesante también la primera lectura en la que el apóstol San Pablo nos dice que nosotros no pertenecemos a ninguna persona que no sea a Dios. Le está hablando a una comunidad que parece estar dividida porque algunos fueron evangelizados por Pablo, otros por Apolo, otros, etcétera, ¿verdad? Y entonces habían los grupos, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy, ¿verdad? Como aquí podría decir, no, yo soy el padre José Gregorio, yo soy del padre Jorge Dos Pasos, yo soy del padre Max, ¿verdad? Y es interesante cómo entonces el apóstol San Pablo: ustedes no pertenecen a nadie, solo pertenecen a Dios, solo pertenecen a Cristo. ¿Bien? Es interesante esta reflexión también a la luz de ver el tema del ecumenismo. ¿Saben ustedes lo que es el ecumenismo? ¿Verdad? Es esa actividad que hay, o ese trabajo, esa oración que hay dentro de la iglesia en la que se busca la unidad de todos los cristianos. En el ecumenismo no buscamos que los evangélicos se hagan católicos, sino dialogar con ellos, aprender de ellos, reconocer las cosas que Dios
les ha regalado y nosotros compartir las nuestras en un tono de fraternidad, con el anhelo algún día de que formemos una misma iglesia, que así nos sintamos. Pero en ese compartir no estamos buscando que el otro se haga como yo. La alusión del Evangelio a las diversas barcas con las que Jesús se encuentra, yo la veía también como el hecho de que representan a esas diversas iglesias en las que Jesús nos invita a navegar en este mundo. Esas iglesias que se ofrecen, ¿verdad? Y nos ofrecen pues sus talentos, los regalos que Dios seguramente les ha dado. Pero imaginarme esta escena en la que Jesús, entre todas las barcas que habían, escoge una, la de Simón. A mí me anima también a darle gracias a Dios porque yo estoy en esa barca que Jesús eligió, la de Simón, que es la Iglesia Católica. Yo le doy gracias a Dios por esto. Le doy gracias a Dios porque ciertamente yo no elegí haber nacido en la Iglesia Católica, haber sido bautizado en ella, pero le doy gracias a Dios porque fui bautizado en la iglesia que es como la barca que Jesús eligió. Pudo haber hecho muchas otras barcas y elegido, etcétera, pero Él eligió la de Simón. Y así me siento yo con esa alegría, con ese gozo. Sin cerrarme a ver y descubrir también las cosas bonitas que hermanos de otras confesiones cristianas tienen y gozan y que también vienen de Dios. Pero qué bonito estar en la barca de Simón, en la barca de Pedro. Qué bonito estar en la Iglesia Católica. Y es lo que pues yo también he podido experimentar. Yo he sido asesor de un secretariado de ecumenismo y de diálogo interreligioso. Y tengo amigos de otras confesiones religiosas y cristianas. Y los quiero y ellos me quieren también y nos respetamos mutuamente. Y cuando comparto con ellos no siento temor de que de pronto vaya a dejar mi propia fe. Más bien me aferra más a mi fe. La gozo más. La demuestro con más alegría ante ellos. Hay gente que de pronto en la relación con otros hermanos de otras confesiones cristianas creen que deben de dejar expresar lo que Dios les ha dado para que no se moleste el otro, ¿no? Así como tú estás dispuesto a respetar al otro en su fe, en su manera de orar, en su manera, pues el otro también debe respetar la tuya. No tengo yo que abandonar mis valores, mis criterios y mi forma de orar y demás, porque esté otra persona que no comparte mi religión o mi fe. Al contrario, eso nos enriquece. Nos enriquece. Y yo he aprendido mucho en los momentos de oración que he compartido con ellos, de su predicación, de su amor y de su piedad. Pero qué bonito estar en la barca de Simón, en la barca de Pedro. Hoy, recordando al Papa Gregorio Magno, recordamos y oramos por el Papa Francisco. Deseamos que muy pronto esta pandemia se acabe, que el Papa pueda volver a encontrarse con las gentes en sus viajes apostólicos y que ojalá muy pronto uno de sus viajes sea también para acá, para Venezuela. Sería maravilloso. Pidamos para que antes de esto seguro se dé la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, que sabemos que ya está aprobada, pero se necesita realizar el acto para oficializarlo. Pidamos a Nuestra Señora de Coromoto en este segundo día que estamos preparándonos para celebrar la fiesta de nuestra patrona nacional, que interceda para que, liberados por fin de la pandemia y de otras realidades que hacen sufrir a los venezolanos, podamos celebrar con gozo esta buena noticia que ya gozamos, que ya tenemos, que es la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, y pedimos por su canonización y la beatificación y canonización de esa larga lista
de siervos de Dios venezolanos que nos demuestran que la santidad está muy cerca de nosotros y que ellos viven ya lo que el salmista nos hacía repetir hoy. Dichoso el hombre, el Señor bendice al hombre justo, le bendice con la vida eterna, le bendice con la felicidad. Y aquí el hombre no se refiere solamente al masculino, sino al ser humano, al hombre y la mujer santa. Que Dios nos conceda pues también no solamente alegrarnos por los santos, sino alegrarnos por ser santos nosotros, por estar dispuestos a dejarnos conducir por aquel que nos conduce hacia la auténtica felicidad. Amén. Puestos de pie, vamos ahora a presentarle al Señor nuestras súplicas. Pidamos por el Papa Francisco, por toda la Iglesia Universal, también por nuestros hermanos de otras confesiones cristianas, para que se pueda alcanzar la unidad en Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también al Señor por nuestra patria Venezuela, para que los líderes, todos los líderes, no solamente religiosos, sino también políticos, económicos, militares, etcétera, realmente tengan un oído y un corazón dispuesto para escuchar lo que Dios pide de ellos, que es ser verdaderos servidores de sus hermanos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también al Señor por los que viven como ovejas sin pastor, por aquellos pastores que están enfermos, que se sienten solos, que están desanimados en su vocación, por los jóvenes para que descubran el proyecto de Dios para con ellos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que vivamos cada día en una cultura vocacional, nos llamaba el Papa en alguna ocasión. Y es que la vocación no solamente se recibe cuando yo me doy cuenta que Dios me llama a ser sacerdote o a ser religioso o al matrimonio, ¿no? Todos los días tenemos que despertarnos preguntándole al Señor: Señor, ¿qué quieres tú de mí? Y escuchar al Señor que te dice: no tengas miedo. A Pedro le dijo: tú serás pescador de hombres. Pero a ti, ¿qué te está llamando el Señor? Si ya Dios te ha llamado y te ha dado seguridad de que vas a ser sacerdote o religioso o en el matrimonio, ya eres novio o novia de alguien, pues es preguntarle al Señor: Señor, ¿cómo quieres tú que viva esto a lo que tú me has llamado? ¿Cómo quieres que sea santo en mi noviazgo, en mi soltería, en mi vida sacerdotal, en mi matrimonio? Todos los días hay que preguntarle eso al Señor y dejar que Dios nos guíe. Que seamos dóciles a su acción, que el Espíritu nos ilumine. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En un momento de silencio pensemos en esa necesidad particular que traemos a la misa de hoy, que está en nuestro corazón. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los oferentes de esta misa, por sus intenciones, que ustedes pueden leer en nuestra edición editada en nuestro canal YouTube, para que el Señor conceda lo que en su bondad vea lo que es mejor para cada uno de estos hermanos que hacen estas peticiones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre bondadoso, estas súplicas que le vamos confiando en tu gran amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Toma, Señor, mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad, todo mi haber y poseer tu
hermanos, para que este sacrificio, mire ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que en la celebración de San Gregorio nos aproveche esta ofrenda, por cuya inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Gregorio Magno, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo es el Señor Dios, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Gregorio Magno y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Podemos intercambiar un saludo fraterno. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar en esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero.
Este es el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su familia para darles a su tiempo la ración de trigo. Oremos. A quienes alimentas con Cristo pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo verdadero Maestro, para que en la festividad de San Gregorio aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nuestro saludo a nuestra reina y madre de Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto, en este segundo día de la novena en su honor. Pidamos muy especialmente por el Papa Francisco, pidamos también al Señor por la pronta beatificación y ojalá también muy pronta canonización del doctor José Gregorio Hernández y de todos los beatos y las beatas, porque además del doctor José Gregorio hay 3 mujeres esperando ser canonizadas y otros hermanos también hacia la beatificación. Que Nuestra Señora de Coromoto interceda para que esa alegría la podamos vivir pronto los venezolanos y que nos anime también a nosotros a buscar la santidad como ellos. Saludemos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Amén. Queridos hermanos, para sentir la voz del Señor que nos llama a ser pescadores, es decir, a dejarnos guiar por su criterio, no solamente para obrar según el criterio de Dios, sino también para predicar y anunciar sus maravillas. Para eso podemos ir en paz. Demos Demos gracias gracias a a Dios. Dios.